Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que todos estén bien. Tenemos que tener mucha paciencia porque bueno, esta cuarentena se fue extendiendo cada vez más, pero mientras tanto cada uno tiene que cuidarse en casa por uno mismo y también por la familia que tanto queremos, ¿sí? Así que les mando un saludo, un abrazo a todos. Paso a contarles que como les mandé hace un ratito por el Edmodo y por mail a aquellos chicos que no están incorporados al Edmodo, vamos a seguir avanzando en las ciencias sociales y quería hacer un pequeño repasito de lo que estuvimos viendo en las páginas primeras, ¿sí? Lo que estamos tratando de entender es un poco cómo estaba organizada América allá por el siglo XVI, es decir, año 1500 en adelante, ¿sí? América desde lo que hoy es México hasta lo que hoy es la Argentina y Chile en el sur, estaba administrada por los españoles. Era una colonia que pertenecía a España, ¿sí? Entonces, acá en América, los españoles organizaron el territorio en virreinatos, es decir, lo dividieron en grandes extensiones de tierra y cada una de esas tierras se llamaba virreinato y estaba a cargo, obviamente, de un virrey, ¿sí? Que era enviado por el rey de España. A su vez, cada uno de estos virreinatos estaba dividido en gobernaciones. ¿Quién gobernaba una gobernación? Lógicamente, un gobernador, ¿sí? Esta era la situación en América. Repetimos, la América española estaba dividida en virreinatos a cargo de un virrey y a su vez cada virreinato estaba dividido en gobernaciones a cargo de un gobernador. Esta era la situación en América allá por el siglo XVI, es decir, alrededor del 1500. ¿Qué sucedía en España? Bueno, en España, lógicamente, había un rey que era quien gobernaba todo aquel territorio, ¿sí? Pero este rey estaba bastante acompañado por instituciones que eran el Consejo de Indias, que se encargaba de elaborar las leyes y darles una mano a los reyes en la elaboración de estas leyes, y por otro lado, la Casa de Contratación, que básicamente se encargaba de todo lo que tenía que ver con el comercio, ¿sí? Esta era la situación de España. Entonces vemos que en el siglo XVI esto sucedía en España y a la vez lo que dijimos anteriormente era lo que pasaba en América, ¿sí? Ahora, más o menos alrededor del siglo XVIII, o sea, 1700 en adelante, van a gobernar en España una dinastía que era la dinastía de los Borbones. Y estos reyes se van a encargar de realizar una serie de reformas, es decir, una serie de cambios, tanto en España, pero también en América, que son conocidas como las reformas borbónicas. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a centrarnos en lo que pasa en América a partir de estas reformas. ¿Sí? ¿Cuáles son las reformas que impulsan estos reyes de España? Bueno, son las siguientes. Ellos van a tratar, lógicamente, de fortalecer al rey, es decir, de que el rey no pierda poder. Entonces van a llevar adelante una serie de modificaciones acá en América. Por ejemplo, la expulsión de los jesuitas, porque los jesuitas eran unos religiosos que, dentro de todo, acá en América tenían cierta independencia, cierta libertad ante el rey y además cuestionaban muchas de las decisiones que tomaba el rey. Entonces al rey esto no le gustaba, entonces para no perder poder lo que hace es expulsar a los jesuitas, ¿sí? Y acá viene una de las reformas más importantes, el virreinato del Perú, porque recordemos que América, como dijimos, estaba dividida en virreinatos y había dos virreinatos muy importantes. Uno, el de Nueva España, cuya capital estaba en lo que hoy es México, y ya en América del Sur se encontraba el virreinato del Perú. Pero ahora este virreinato del Perú se va a fraccionar, se va a dividir, se va a subdividir, ¿sí? ¿Por qué?
porque había muchísimo contrabando. Era un territorio muy, pero muy grande, muy extenso, y había productos que ingresaban al interior del virreinato por otros puertos que no estaban habilitados para el comercio. Entonces, al entrar al territorio de América, en este virreinato del Perú, no pagaban el impuesto correspondiente, ¿sí? Ni tampoco cuando se vendían productos afuera se pagaba el impuesto correspondiente, es decir, una cantidad de dinero que se cobraba por cada producto que entraba o salía del virreinato. Entonces, claro, al haber este contrabando, España comienza a perder dinero y no había mucha manera de controlarlo porque era, como dijimos, un territorio muy, pero muy grande, muy extenso. Entonces, los Borbones tomaron la decisión de fraccionar, de subdividir este virreinato del Perú. Entonces, en 1739 se crea el virreinato de Nueva Granada, cuya capital sería lo que hoy es Bogotá, en Colombia. Se crean también capitanías en las fronteras, como por ejemplo la Capitanía General de Chile. Una parte del Virreinato del Perú va a continuar llamándose así, Virreinato del Perú, pero el que nos interesa a nosotros es el Virreinato del Río de la Plata. Es decir, se crea un virreinato que se llama Virreinato del Río de la Plata en el año 1776. Y este virreinato es importante para nosotros porque va a estar conformado con lo que hoy es parte de Chile, con lo que hoy es Paraguay, Bolivia, con lo que hoy es Uruguay, con lo que hoy es parte de Brasil y con lo que hoy es la nación argentina. Quiere decir que nuestro país o el territorio argentino, allá por el año 1776, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, cuya capital va a ser Buenos Aires, ¿sí? Otras de las modificaciones o de las reformas que los Borbones realizaron acá en América fue crear un reglamento de libre comercio allá por el año 1778. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ese momento había monopolio comercial. Monopolio significaba que solamente se podía comerciar con España y había algunos puertos que estaban habilitados para el comercio, ¿sí? Que esto era lo que no se respetaba, por eso dijimos que había contrabando, que había productos que entraban por otros puertos que no estaban habilitados. Entonces, a través de este reglamento del libre comercio se habilitan nuevos puertos en el virreinato, ¿sí?, del Río de la Plata y en otros territorios de alrededores, a través de los cuales pueden entrar estos productos que vienen de afuera y a través de los cuales también podían salir reglamentariamente estos productos para ser vendidos, por ejemplo, a Europa, ¿sí? Pero todavía había monopolio comercial. Esto lo único que hacía era habilitar nuevos puertos, así ya no había más contrabando, ¿sí? Y además de esto, se crea el consulado en 1794, que es una institución que se encarga justamente de reglamentar el comercio, entre otras cosas, ¿sí? Claro, el contrabando existía porque los productos cuando entraba por el lado del Pacífico, por el lado de lo que hoy es Perú, luego esos productos para llegar a las ciudades tenían que hacer muchísimos kilómetros y kilómetros y algunos productos ya empezaban a estar en mal estado, se perdían. Entonces es por eso que por otros puertos del Atlántico entraban estos productos también por contrabando para luego ingresar al interior de los territorios de América y hacer un recorrido un poco más chico, más corto, ¿sí? Esto fue lo que llevó entonces a fraccionar este virreinato del Perú tan, pero tan extenso, tan grande, y crear capitanías y nuevos virreinatos y habilitar nuevos puertos, ¿sí? La pregunta que nosotros nos vamos a hacer en las siguientes páginas que envié para estudiar es: ¿qué consecuencias van a traer entonces sobre la región del Río de la Plata,
básicamente sobre este nuevo virreinato, que es el virreinato del Río de la Plata, qué consecuencias van a tener entonces estas reformas sobre este virreinato del Río de la Plata y más que nada, qué cambios va a haber en la ciudad de Buenos Aires, porque Buenos Aires, al tener un puerto, comienza a prosperar. Entonces, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires pasa a ser la capital de este nuevo virreinato creado en 1776. Al ser capital, al tener un puerto habilitado para el comercio, seguramente va a sufrir grandes cambios la ciudad de Buenos Aires. Por eso, en las siguientes páginas vamos a preguntarnos entonces, entre otras cosas, cuáles fueron las consecuencias que trajo la creación del Virreinato del Río de la Plata y otras reformas más que vimos hace un ratito, que realizaron los Borbones acá en América, qué consecuencias trajeron esas reformas en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Además, también vamos a estudiar en las siguientes páginas cómo estaba conformada la sociedad en el virreinato, ¿sí? Qué conflictos hubo entre algunos de estos grupos que conformaban la sociedad del virreinato. Así que por ahora les dejo este video, espero que les sea muy útil y cualquier duda, como ya saben, me escriben, ¿sí? Así que les mando un saludo y un beso muy grande a todos.